granjero millonario ve a un bebé y a una viuda inconsciente rodeados de buitres, hasta que yo me bajo del caballo. No era una mañana para sorprenderse. El viento venía de poniente, seco, y la tierra crujía bajo las pezuñas de trueno como si el rancho mismo suspirara. Yo caminaba despacio, porque a mi edad uno aprende a no desperdiciar fuerzas y a dejar que los recuerdos tomen su tiempo. La casa quedaba atrás, la chimenea todavía con ceniza tibia de la noche anterior, y en la cabeza la imagen de Celia tan presente como la canilla del bebedero. Pequeña, firme, imposible de borrar. Había aprendido a vivir con su ausencia como quien se acostumbra al invierno, con abrigo, sin prisas, con la paciencia de quien sabe que algunas heridas no cierran del todo. Vi los zopilotes antes de escuchar el llanto. Los vi formando sombras en torno a algo que no debía ser su comida. Pero el instinto de carroñero es más viejo que cualquier moralidad humana. Volaban en círculos bajos, inquietos, y cuando me acerqué distinguí el color de una manta envuelta a algo que se movía. El llanto era pequeño, persistente, un hilo de sonido que cortaba el silencio del potrero como si alguien hubiera prendido una vela en medio de la noche. Me bajé del caballo sin pensar mucho. La bota pisó tierra polvorienta y el olor a hierba machacada me golpeó en la cara. Trueno resopló a mi lado, olfateó y sacudió la cabeza. Los perros, Canelo y Solovino, aparecieron detrás de mí, dejando escapar un par de ladridos cortos, advertencia, curiosidad, compañía. Me acerqué despacio porque los animales también saben leer el peligro. Los zopilotes aletearon y se fueron, desordenados, como si alguien hubiera cortado la cuerda que los mantenía en pie. Ella estaba recostada, la ropa hecha jirones, el pelo pegado al rostro por la humedad o la sangre. Su respiración era irregular, como si no terminara de creer que seguía viva. El bebé, envuelto en una manta que alguien, o el azar, había dejado a su lado. Tenía la cara rojiza por el llanto y los ojos cerrados. Le cubrí con mi sombrero la cabeza para protegerlo del sol, y me senté en cuclillas. La piel de la mujer estaba fría. Al tocarla, noté la suciedad y un olor a tierra húmeda. No eran heridas que pudiera describir con detalle. No hace falta. Lo que importaba era que había vida y había urgencia. ¡Mamá!, gritó el niño cuando le acerqué el pecho a una botella con leche que llevaba en la cantimplora por costumbre, por si alguna vaca necesitaba un sorbo en medio del potrero. Se abrió como una flor. Era tan pequeño que cabía en la palma de la mano, y al verlo me invadió una mezcla de ternura y rabia que me dejó sin aliento. En ese segundo, todas las soledades se me volvieron pequeñas. La casa, la ausencia de Celia, las tardes largas, con solo el eco del viento para conversar. Este llanto me pidió algo que no sabía cómo negar. La mujer abrió los ojos despacio, como quien despierta de un sueño pesado. Me miró y sus pupilas buscaron la sombra del borde de mi sombrero con desconfianza. Pude ver el terror detrás, una especie de incredulidad que después se transformó en alivio cauteloso. «No se quede», me dijo con la voz hecha trapo. «Él vendrá». No pregunté quién. Lo supe por su manera de pronunciar la palabra vendrá, por la tensión en sus manos, por la forma en que sujetaba al bebé como si fuera lo único que le quedara de su cordura. Le ofrecí la cantimplora, después mi chal, el poncho que llevaba siempre en la alforja. Le hice un nudo a una soga para improvisar una cuna que la protegiera. Acomodé al bebé y sentí el calor chiquito del cuerpo contra la manta. Ella me miró como quien mira a un extraño a quien podría odiar o agradecer sin decidir todavía. «Marlene», dije, y el nombre quedó en el aire como si fuera una especie de juramento. Ella tosió, y entre las arcadas me dijo lo que debía haber sido el principio y el final de una historia maldita. Rogelio. Rogelio había sido su marido, dijo. Rogelio la pegaba,
la humillaba, la dejó en la loma aquella madrugada después de una pelea, o de muchas. Pidió que se alejara o que callara, hasta que un día la arrojó al monte con el niño. Me contó que habían atravesado 3 autoridades, que había gritos en la cocina, promesas rotas y noches en vela. No quería dramatizar, solo quería explicarme por qué tenía la cara hinchada de miedo y las manos marcadas por minutos eternos de agarre. No la interrumpí. Escuchar a una mujer que ha sobrevivido es un privilegio peligroso. Uno no puede saltarse la escucha porque cuando se hace la narración se vuelve lecho, juicio y prueba. Me dijo, entre cada frase, que Rogelio no era un hombre que aceptara que se le escapara algo, que lo había dicho, la buscaría, y que esa madrugada, antes de que yo llegara, ella escuchó la camioneta alejarse y pensó que tal vez iba a morir ahí, en ese pozo de pasto. La llevé hasta la casa sin rapidez teatral, con movimientos medidos. Trueno olfateó todo el tiempo. Los perros nos siguieron hasta la puerta y se acomodaron en la galería con la postura de quienes velan. Encendí la estufa y puse una olla con leche para el bebé. Marañón, la vaca de la cuadra, siempre me dejó leche de sobra los días de cosecha, y no dudé en usarla para ese niño que parecía haber pertenecido a otra cosa menos cruel. La cobija que le di a Marlene olía a jabón, no al detergente amargo que venden en el pueblo, sino a jabón de lavar a mano, uno que alguna vez mi madre usó y que trae memoria de cocina y manos. Le ofrecí agua. Le di un poco de café en un pocillo porque las raíces nos piden siempre una bebida caliente. Sus manos, cuando las apoyó en la mesa, temblaron. Noté el anillo oxidado que había olvidado en el dedo. Un marcador, pequeño, de promesas hechas en otra vida. Mientras la atendía, me fui cruzando con recuerdos. Celia riendo con una taza en la mano, el perro Trueno sacudiendo la cabeza para espantar la lluvia, el molino que nunca dejó de dar vueltas. Estos recuerdos no estaban ahí para llenarme de nostalgia solamente. Estaban para recordarme que la vida es una suma de cuidados, que alguien la protege y alguien la necesita. Había pasado años juntando tierras y arreglando alambrados, vendiendo una porción a cada verano, ahorrando sin alardes para un día en que podría disponer de algo más que pan y techo. Millonario no era un título ostentoso en mi boca. Era la manera práctica en que me permitió, años después, usar esos recursos para algo que valiera la pena. Pero eso vendría después. Hoy la cuenta era otra. Había un bebé que lloraba y una mujer que no se podía sostener. Ella dormía cuando cayó la tarde, con la respiración más regular, y el bebé pegado a su pecho como si fueran una sola criatura. Lo cubrí con otra manta y me senté en el umbral a mirar el potrero, a escuchar los sonidos que el rancho hacía cuando la gente no estaba. La soledad volvió con sus preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero las preguntas apenas resbalaban, el deber empujaba más fuerte. Quédate para ver lo que hice al encontrar ese llanto. No dije esa frase en voz alta. Se quedó en mi pensamiento como un mandato. La coloqué como si fuera un dedal sobre la historia. Y no fue teatro. La necesidad de saber cómo actuar me empujó a pensar con rapidez. Primero, asegurar la casa, mapear las salidas, contar la cantidad de cartuchos que tenía, revisar la escopeta en el armario, la que heredé del padre, la que usé para espantar a los coyote alguna madrugada. No es que prefiriera las armas, es que en campo, cuando la noche cae y algo acecha, uno busca formas de decirle al miedo que no es dueño de la casa. La tormenta llegó esa noche como un convidado viejo. Nubes negras hicieron cola en el horizonte y de pronto empezó a llover con esa violencia que parece venir a lavar el mundo de viejos rencores. La tierra se volvió barro y la terremoteada del agua golpeó el techo como si ladeara la casa. La luz corta de la linterna en la distancia me hizo entender que el puente de la terracería, el que unía mi rancho con la ruta,
no iba a aguantar mucho. Al amanecer, cuando revisé el portal, encontré troncos cruzados y el hueco donde el puente había sido. El río había subido y la madera, vieja por años de sol, se había rendido. Estábamos aislados. El aislamiento no es solo geográfico, es una especie de jaula que reduce opciones y agranda miedos. Le expliqué a Marlene que no íbamos a poder salir por la mañana y que tendríamos que esperar que bajara el agua, que llamaría a don Natalio con la combi en cuanto las cosas se calmaran, que había que denunciar, que la policía no debía tomarse a la ligera casos así. Ella asintió, pero sus ojos seguían pendientes de la puerta, como si pudiera escuchar pasos en el barro. La noche siguiente, mientras vigilaba en la galería con la escopeta a mi lado, sonó un motor a lo lejos. Una camioneta que daba vueltas, sus luces fuera de foco. La potencia de un motor que no quiere marcharse. No exagero cuando digo que hay sonidos que reconoces de otras vidas. La puesta de una camioneta en las cercanías significa ojo que alguien te mira. Un motor que insiste en girar al final de la calle es una forma de aislamiento. Puse un trozo de metal en la lencha de la ventana para que el ruido de una potencia no fuera suficiente para advertir a quien la manejara. Apagué la luz, observé y esperé. La camioneta volvió a acercarse. Esta vez la vi detenerse en la curva del viejo quebracho. El faro quedó encendido pero sin proyectar. Las sombras de los hombres que se bajaron se dibujaron como recortes. Los perros comenzaron a olfatear, a gruñir bajo, y yo sentí la sangre marcarse en las sienes con el ritmo del trabajo que había hecho toda la vida. Medir riesgos, tomar decisiones. Tenía que proteger a esa mujer y a ese niño, y aunque el pensamiento me cruzó que igual me arriesgaba a algo que podría costarme la vida, no me encontré en posición de retroceder. No soy un héroe con capa, soy un hombre al que le enseñaron que la vida de otro es una deuda que se salda con actos. Preparé la casa para no ser descubierto, cerré cortinas, apagué la estufa, dejé el perro en la entrada. Le dejé a Marlene una lámpara de aceite sobre la mesa, un pocillo con agua y el poncho extra en el respaldo de la silla. Le dije que si oía algo, que no saliera, que no se asomara. Ella me miró con una mezcla de desafío y agradecimiento que me clavó algo en la garganta. Me sonrió con cansancio y me dijo, apenas, gracias. Pequeña palabra que en ese momento se sentía como perdón. La camioneta se quedó toda la noche en la curva, sus luces parpadeando a veces, como si prometieran volver. A intervalos se escuchaban pasos sobre la terracería, una conversación a distancia, la radio apagada. Don Natalio no podía llegar hasta que el puente se reparara, o hasta que las autoridades vinieran con autoridad y un vehículo que no se hundiera en el barro. La soledad se hacía más pesada por la idea de que Rogelio podía estar esperando el momento justo. Y uno comienza a jugar a adivinar. ¿Vendrá solo? ¿Traerá a alguien más? ¿Estará en camioneta o a caballo? Las incertidumbres crecen en la noche como malas hierbas. Sentado en la mecedora con la escopeta pegada a la pierna y el amargo del café frío en la boca, recordé a Celia una vez más. Ella decía que no hay mayor pobreza que la indiferencia. A veces pensé que esa frase me perseguía porque yo había convivido con la indiferencia de mi propio corazón. Años sin buscar compañía, sin abrir la puerta más que para el panadero. Pero ahora la indiferencia no era una opción. Había una mujer que necesitaba savia y un bebé que reclamaba calor humano. Había una decisión que tomar, ponerse en medio o mirar desde lejos. No confundo valentía con temeridad. Hice cuentas en voz baja. Si el hombre venía armado, yo no podía competir en juventud. Podía, eso sí, competir en determinación y en el conocimiento de la casa. Podía poner trampas verbales, hacía ruido para dar la impresión de que había más gente, encender la radio a discreción, preparar un plan de salida por detrás del galpón.
Ensayé mentalmente la ruta por si había que tirar de repente y atravesar el potrero para llegar a la vieja senda donde Trueno podría llevarnos lejos. Cada paso, una probabilidad, cada decisión, un peso en la balanza de la vida. La primera vez que oí la voz de Rogelio fue como un filo dentro del silencio. No necesitó presentarse. Su manera de llamar a Marlene, la familiaridad dura en sus palabras, bastó para saber que no era una sombra cualquiera. «Marlene», dijo con un tono que quería sonar dueño del lugar, y la forma de pronunciar el nombre me recordó a los hombres que creen que la palabra mío tiene más fuerza que la ley. La voz venía desde la puerta del monte, como si el polvo y la lluvia le hubieran dado el permiso de acercarse. Me levanté despacio para no hacer ruido. Los perros se pusieron en guardia. La sensación de que el mundo podía romperse en un hilo me puso más alerta que cualquier luz en la noche. No pensaba en héroes famosos ni en historias. Pensaba en lo inmediato, la mujer, el niño, la línea del tiempo que separa la vida de la desgracia. Pensé en Celia y en su consejo: no hay mayor pobreza que la indiferencia. Y me encontré de pronto con la decisión hecha: no dejaría que la indiferencia ganara. Abrí la puerta a una rendija y miré hacia la línea de árboles. Había luces pequeñas que se movían como ojos de animal. La camioneta, 2 hombres más, el eco que el barro devolvía. Rogelio dijo algo que no alcancé a entender. Vino una risa corta y el sonido de una lata que se dejó caer. Se me heló la sangre, no por la presencia de la violencia en sí, esa ya había existido, sino porque la violencia estaba a punto de entrar a mi casa, la que protegía a quien no podía protegerse. No quiero presumir de valentía, no soy de esos que cuentan hazañas sin mancharse las manos. Sentí miedo, una fisura antigua que me recorrió el pecho, pero también sentí algo más ancho. La certeza de que no podía volver la espalda a un llanto cuando lo había oído y acudido. Agarré la escopeta con manos que habían trabajado asadón y arado, con dedos que conocían la dureza de la tierra y la ternura de una mano pequeña. La apunté con cuidado, no para buscar sangre sin sentido, sino como una advertencia de que acá había alguien que no retrocedería. La historia que siguió a partir de esa noche no fue instantánea, no se resolvió en un golpe. Fue una secuencia de decisiones, de noches vigiladas, de pasos calculados y de voces que a veces hablaban y a veces eludían la palabra peligro. Pero la decisión de no mirar hacia otro lado quedó prendida en mí como una marca. Me costaría en tiempo y en noches sin dormir, en discusiones con autoridades y en gestiones que no había imaginado. Me costaría, sobre todo, hasta descubrir lo que significaba transformarlo todo en un refugio. Aún no lo sabía entonces, solo sabía que tenía una mujer con la mirada rota y un bebé que, por primera vez en horas, dormía arbitrariamente como si nada hubiera pasado, y que afuera, la lluvia y la sombra conspiraban a favor de los que no respetan la ley. Me acomodé en la galería con la escopeta apoyada a un lado, el poncho sobre las rodillas y Trueno pegado al pesebre, como si el caballo también entendiera que algo en la casa debía ser guardado. Esa noche, mientras los faros de la camioneta se apagaban y se encendían sin cesar en la curva, escuché a Marlene decir, casi en un susurro, que alguna vez pensó que el mundo la había perdido. No pude responder con grandes palabras. Le cubrí el hombro con la manta y le ofrecí lo que tenía: el techo, el fuego, la voluntad de no permitir que la vida que estaba en mis manos fuese devorada por la oscuridad. La pregunta entonces no era si la protegería. La pregunta era cómo hacerlo sin convertir mi hogar en un campo de batalla inútil. El rancho, que había conocido tiempos de calma y tiempos de faena, comenzó a asumir el peso de una nueva historia. No era una mala noticia ni una trampa, era una obra de cuidado que exigía voluntad. Cada olor en la casa,
La leche, el café frío, la madera húmeda, se volvió un juramento silencioso. Aquí, en este pedazo de tierra, alguien había decidido que la indiferencia no gobernaría. Y fuera de eso, en la curva, la camioneta seguía allí, como el final de un pensamiento que no se atrevía a terminar. La noche que la camioneta se quedó en la curva fue una noche larga, pero no por las horas, por la tensión que se pegaba a las paredes como humedad. Entre los relámpagos de la tormenta que se alejaba y los parpadeos de esa luz sin proponer, el tiempo se hizo una cosa indecisa. A ratos parecía estirarse hasta volverse un hilo delgado. A ratos se cerraba, punzante, en el lugar exacto donde uno esperaba el golpe. Cuando la voz de Rogelio se pronunció otra vez, más cerca, algo en el aire cambió y dejó de ser posibilidad para volverse amenaza inmediata. Los perros se pusieron rígidos y Trueno resopló en el galpón como cuando percibe presas en la noche. Abrí la puerta con cuidado, apenas una endija de luz entre el marco de la madera, y lo vi a través de los huecos. Un hombre con la facción tensa, la camisa pegada por la lluvia, los ojos que parecían buscar algo que ya no poseían. No venía solo. Dos figuras más permanecían en la penumbra, sombras que se alargaban con el barro bajo los pies. No quería una pelea. No por lo que pensaban los vecinos, ni por el relato de las películas. No quería una pelea, porque aquel techo me había dado más años de lo que pensaba merecer, y porque no tenía ganas de sumar cadáveres a las cuentas del campo. Quería proteger, impedir que otra gente quedara con la impresión de que su llanto no merecía respuesta. Tomé la escopeta con la calma de quien ha trabajado las manos con rastras y hachas, firme, sin teatralidad. La coloqué en la puerta para que el resplandor de la cacha fuese visible apenas, un aviso de que allí había quien no daría la espalda. Los hombres empezaron a tirar piedras contra la ventana de la cocina, un sonido seco que se clavaba en el pecho. Rogelio gritó el nombre de Marlene con esa mezcla de rabia y propiedad que he visto en hombres que confunden el amor con su lado más oscuro. Ella se arrugó en la silla, primero pálida, luego como si la rabia que le habían sacado la hubiera devorado por dentro. Sin embargo, cuando supe que la estaban humillando otra vez a la distancia, algo en ella se levantó. No fue heroísmo de repisa, fue la chispa de alguien que había sobrevivido muchas pequeñas muertes y que todavía tenía voluntad de vivir. «No vas a entrar», dije, sin pensar si mi voz temblaba. Era una voz que debía sostener al menos la ficción de la autoridad. Hubo murmullos. Se escuchó el roce de la lluvia contra la chapa del galpón, y por un momento el mundo pareció replegarse hasta ese rectángulo de luz donde yo estaba. Rogelio golpeó la puerta con el puño, y la madera vibró hasta los cimientos. No puedo decir que no sentí miedo, pero sí puedo decir que no vacilé. Abrí apenas la puerta, suficiente para que nos oyera bien. «Si la tocas», dije. «No será conmigo el problema, Rogelio. Es con la gente que sabe cuidar a los suyos». Su risa fue un ruido seco, sin alegría. No era la primera vez que oía ese tono. Hombres así se creen intocables, porque en la elección de humillar encontraron un atajo para esconder su propia miseria. Avanzó unos pasos. El barro le marcaba la bota. Alguien a su lado sostenía una linterna que, mal manejada, proyectaba un cuadro de monstruos en las paredes. Me miró con algo parecido a desprecio y rabia. Después lanzó una frase para intentar quebrar la calma. «Ella es mía. ¿Entendés?». Las palabras sonaban viejas y anunciaban en su estructura la idea de propiedad sobre la persona. Fue ese momento el que más me lastimó. La posibilidad de que un ser humano sea convertido en cosa. Me acerqué hasta la línea que separaba la puerta y la noche. Tenía la escopeta en la mano, pero sin apuntarla a nadie.
Quería que entendiera que no ayudaría la violencia a resolver la violencia. No lo es, respondí. Y si creen que pueden volver a repetir lo de anoche, se equivocan. Hubo un silencio largo, una pausa que parecía querer obedecer a ambos bandos. Luego, uno de los hombres salió a la intemperie y lanzó un insulto viejo, una palabra que sirve para intentar humillar y sacar a la gente de su compostura. Fue la chispa. En un segundo se desató un tironeo, un empujón. Una vitrina de la galería vibró. Alguien rompió un vidrio. No había mucho tiempo para cálculos. Tomé la escopeta con la intención de usarla solo como aviso, algo que hiciera ver que allí había un límite que no se debía cruzar. Alguien arrojó una piedra que me alcanzó la frente. La sangre manó, pero no era un río, solo un hilo cálido que me recordaba que el cuerpo duele y que el miedo también. No cuento esta parte para ensalzarme. Lo que sucedió fue una mezcla de caos, barro y voces. Rocé con el codo la correa de trueno, y el animal, asustado por el ruido, embistió y echó al primer intruso hacia la zanja. Aproveché ese movimiento para empujar a Marlene hacia la puerta trasera. Ella, con una determinación que no le imaginaba aún, sostuvo al bebé y no soltó un sollozo. Su cara mostraba una especie de calma feroz. Entran cosas en las personas cuando se juega su sobrevivencia. Algunas se rompen, otras despiertan. Conseguimos salir por la puerta del fondo. La tierra estaba dura por los charcos que habían empezado a secarse y el sendero, hasta la vieja senda que conocía como la palma de mi mano, parecía una promesa. A la luz de la linterna vi a don Natalio, que había llegado como quiso y pudo, y que me lanzó la mirada que tienen los amigos cuando saben que les pides algo grande. Traía la combi a duras penas, con la cinta del barro marcándole la defensa, pero llevaba lejos en su interior el tipo de cosas que uno necesita al salir de una casa en peligro. Gente que escucha, un teléfono para avisar, las manos de quienes no juzgan demasiado. No fue una carrera de película, no hubo saltos imposibles. Fue una salida trabajosa, con nombre propio, estrategia. Subimos Marlene y el bebé en la combi primero. Ella miró atrás y me tanteó con los ojos, buscando si acaso la cordura humana seguía ahí, si tenía a quien aferrarse. Le hice una seña para que respirara, y cuando el motor ronroneó, me bajé por última vez y saqué dos cosas, la escopeta y la manta con la que había envuelto al niño. No creí en la épica, creí en el acto pequeño de sostener una manta con manos que temblaban. En la tandada, antes de partir, Rogelio salió con una cara de derrota que no admitía su nombre. No gritó, no actuó, simplemente se quedó ahí, mojado, con la mirada vacía. Alguien lo tomó por el brazo, no fue yo. La policía llegó después de la llamada de don Natalio, porque la gente del pueblo tiene sus redes y sabe cómo moverlas cuando se trata de poner orden. No lo mataron ni lo lincharon. Lo arrestaron. Esa palabra pesada y legal tiene una música distinta a la de la venganza. No devolvía lo que había hecho, pero lo sacó del campo de la impunidad. La delegación hizo su parte. Pongo esto así, con calma, porque no quiero que parezca un trámite fácil. Hubo papel, declaraciones, pruebas, un montón de noches de espera en una silla que cortaba la espalda. Marlene declaró con la voz rasgada pero firme. No fue sencillo. Denunciar es un acto que obliga a recordar heridas que se desearía enterrar. Pero las heridas, cuando se nombran, dejan de servir de arma. Las autoridades actuaron con los tiempos de quien tiene procedimientos, y más tarde Rogelio fue arrestado formalmente. Hubo justicia en la medida en que la ley pudo darla. Investigación, audiencia, medidas cautelares. No digo que el camino fue perfecto. Decir eso sería mentir. Digo que hubo consecuencias y que la idea de que no todo queda impune corrió como una ola buena por el pueblo. Después de aquello, la vida siguió. No como antes, porque no hay retorno a lo que fuimos, pero seguimos. Viví un tiempo en vigilia.
noches de sueño intermitente, madrugadas en que me levantaba a asomar la cabeza por la puerta para ver si la loma guardaba alguna sombra. Me curé la frente con un poco de alcohol y yodo que don Natalio trajo. La médica del pueblo me cosió la ceja con manos rápidas que conocen la urgencia rural. No es drama, es lo que sucedió y lo digo con la simpleza de quien repasa los hechos. Marlene no fue un personaje que se quedara en la cuna del rescate. Se incorporó a la vida como quien recoge piedras para construir un muro, con decisión y sin apuro. Un día me dijo, con la voz más firme que había oído en ella desde que la encontré, que no quería pasarse la vida esperando a que un hombre la definiera. Quería aprender, quería trabajar, quería que su hijo tuviera un futuro. Le ofrecí lo que tenía, la posibilidad de aprender a coser, de ordeñar, de hacer pan. Le ofrecí la tierra y el tiempo. Ella, que había sufrido la pretensión de pertenecer, eligió con una libertad que honré. Con el paso de los meses, el rancho que había sido morada de soledades empezó a recibir mujeres que habían sufrido y buscaban un alivio, historias que se cruzaban como caminos y que encontraban en nuestro potrero algo parecido a acogida. Yo vendí una parte de tierra, no por vanidad ni por ostentación, sino porque entendí que la posesión sirve más cuando es puente que cuando es cárcel. Había ido, a lo largo de años, vendiendo porciones pequeñas, guardando lo que correspondía sin hacer alarde. Eso fue lo que me permitió disponer de fondos para algo más grande. Un albergue, un lugar donde las mujeres pudieran llegar sin ser juzgadas y con la certeza de que les darían techo, comida y la posibilidad de decidir su futuro. A ese lugar lo llamamos Refugio Celia. No fue un nombre caprichoso. Celia fue la mujer que me enseñó la forma suave de sostener la vida, su risa, la manera de cuidar las plantas, cómo acomodaba las cucharas en la cocina. Ella se me fue demasiado pronto, y yo había aprendido a vivir con su recuerdo como quien conserva un libro leído muchas veces, con cariño y cuidado. Poner su nombre al refugio fue un acto de agradecimiento. Una manera de decir que de las pérdidas pueden brotar cosas que prolongan la bondad. Muchos en el pueblo pensaron que era un gesto raro. Otros lo sintieron como justo. Con el paso del tiempo, el refugio se transformó en punto de encuentro y en memoria viva. No se creó de la noche a la mañana. Fue trabajo con papeles, con permisos, con mesas largas, donde la gente del pueblo se sentó a discutir horarios, alimentos y responsabilidades. Hubo discusiones duras, porque las decisiones que cambian la vida no siempre nos caen cómodas, pero hubo también cosas bellas. Las mujeres que llegaron trajeron recetas, canciones, ganas de enseñar a las demás a hilar, a coser, a poner en pie un puesto en la feria del pueblo. El refugio no fue solo techo, fue escuela y taller, fue lugar para que los niños jugaran sin que la sombra del pasado los siguiera. Rafael creció dentro de ese movimiento. Lo vi aprender a caminar entre las camas, hacer la siesta con la manta que yo le había puesto la primera noche, luego convertirse en ese chico que corre por la huerta, que aprende a atar nudos y que a los 8 años ya ayuda a quien lo necesita con esa mezcla de inocencia y seriedad que me enseñó a mí cómo mirar al futuro. Lo llamamos Rafael desde el principio. Había en ese nombre una sencillez que le pegaba. Marcó su crecimiento el hecho de que, desde niño, supo que su pasado no definía su porvenir. Los años templaron la relación entre Marlene y yo. No fue una novela con caballos y fuegos artificiales. Fue una conversación que comenzó con agradecimientos en voz baja y que se fue haciendo más firme con el tiempo. Hubo un momento, de esos que uno no planea y que sin embargo llegan, en que conversamos, sentados a la mesa larga del comedor del refugio, sobre si queríamos compartir la vida. No lo dijimos a la ligera. Ella había aprendido a no confiar en promesas rápidas, y yo había aprendido a no apresurar los afectos.
Decidimos que si íbamos a intentarlo, sería con respeto, con fondos para apoyar el refugio y con la condición de que su autonomía quedara intacta. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con la gente que nos quiso, sin grandes banquetes, con la mesa de café y torta casera, como un testimonio de que las cosas que importan no necesitan oro para brillar. La vida nos fue repartiendo hijos de diferentes maneras. A Rafael, que no dejó de ser hijo de Marlene, lo veíamos crecer con la firmeza de quien sabe que la ternura se aprende. Y años después nació una niña, a la que quisimos llamar Celia, en memoria de la que me acompañó los años de soledad. La nombramos así con la certeza de no borrar el pasado, sino de honrarlo con carne y sangre y risas. Ver a la pequeña Celia correr entre las camas del refugio fue una de esas cosas que no se pueden medir con calendario. Es simple y a la vez inmenso. El refugio, con el tiempo, se ganó la confianza de muchas. Mujeres que llegaron con la memoria rota y la voz en suspenso, salieron con herramientas para rehacer la casa, el oficio y la vida. Algunas se fueron a vivir a otros pueblos, con trabajos y con la dignidad recuperada. Otras se quedaron para ayudar a las que llegaban. La comunidad, al principio desconfiada, empezó a ver en el refugio algo que no solo nos beneficiaba a nosotros. Reducíamos la violencia, ofrecíamos talleres, participábamos en ferias sociales. Don Natalio siguió visitando con su combi, con la misma paciencia de siempre. Su nombre quedó en la historia como el de quien no mira para otro lado. No quiero endulzar la historia. Hubo noches de incertidumbre administrativa, cuando el dinero escaseaba y las facturas de la luz se acumulaban. Hubo momentos en que estaba tentado a vender otra porción de tierra para cubrir sueldos y comprar materiales. Pero también hubo donaciones discretas, gente del pueblo que traía pan, una señora que cosía mantas y las llevaba en la camioneta. Nada de esto construyó una riqueza ostentosa. Construyó puentes. Y desde ese lugar me permití pensar que el apellido millonario, que algunos me pusieron en tono de broma, no se refería a oro ni a joyas, sino a la capacidad de poner mis recursos al servicio de otros. Rogelio fue juzgado. No fue un proceso cómodo ni rápido. Se cruzaron testigos, se revisaron lesiones, se oyó a quienes necesitaban hablar. La justicia rural tiene tiempos y limitaciones, pero esa vez funcionó. Hubo sentencia que implicó una reclusión y medidas de restricción. Digo esto con cautela. Las penas no devuelven lo perdido, pero sí previenen que otros vivan lo mismo. Para mí, fue importante que su acto tuviera consecuencias legales, no por venganza, sino por responsabilidad social. Era necesario que el pueblo viera que no todo acto queda impune. Años después, cuando vuelvo la vista atrás, comprendo que la decisión de aquella mañana de bajarme del caballo fue un corte en la vida que no planeaba. No fue heroísmo, fue una elección de sostener. Desde la cuna de la acción hasta el refugio y la familia que se formó, todo fue un despliegue de pequeñas decisiones sostenidas. Denunciar, cuidar, enseñar, vender una porción de tierra para abrir una casa segura. Me costó dejar parte de lo que atesoré, pero me dio la certeza de que los bienes sirven para algo mayor cuando se convierten en defensa. No me volví un hombre de títulos ni pretensiones. Seguí siendo Joaquín, aquel que conoce la tierra, que se levanta con el gallo y que llora a escondidas por las cosas irreparables. Solo que añadí un deber más: no permitir que la indiferencia gobernara. La vida en el potrero llegó a un equilibrio que no es la calma de las tardes de antaño, es más bien una calma trabajada. Las siembras siguen, los perros siguen ladrando, y Trueno duerme en su cobertizo con la serenidad de un animal que ya supo de guerras y manjares. En las mañanas me gusta ir al borde del pasto y mirar el cielo, el mismo que vi el día en que encontré a Marlene y al bebé. Los recuerdos de Celia siguen siendo ese calor que de vez en cuando me atraviesa.
A veces la toco en los objetos del refugio, una taza con una muesca que ella pulió, el mantel tejido que ahora cubre la mesa donde damos de comer a las mujeres. Marlene se transformó en una presencia que no borró el dolor de su pasado, pero que lo domesticó con amor propio. Ella dirige parte de las actividades del refugio con una diligencia que impresiona. Coordina clases de costura, talleres de autoestima, encuentros con abogados que vienen de la ciudad a dar charlas sobre derechos. No busca fama ni mérito. Busca que las mujeres tengan herramientas para no volver a caer en manos de quienes las lastimaron. Cuando la veo enseñar a otra, siento que su ternura fue una fuerza que la salvó y que ahora salva. Nuestra relación creció con el tiempo en paciencia y en mutua reconstrucción. Rafael se convirtió en un joven solidario. No sé si heredó de mí el apego a la tierra o de Marlene la pasión por cuidar a los demás. Lo cierto es que aprendió a poner las manos donde se le pedía. A los 18 ya ayudaba en la administración del refugio, y en los veranos se iba a la ciudad a estudiar una carrera técnica que le permitiera darle estabilidad a su vida. El niño que lloró en la manta se había hecho un hombre con la conciencia de no olvidar de dónde vino. A veces lo veo con la niña Celia jugando en el potrero y pienso que hay transformaciones que solo el tiempo muestra con paciencia. El refugio no se volvió un monstruo institucional, siguió siendo la casa de quienes lo levantaron. Hubo momentos en que la prensa local vino, en que contaron el caso y lo transformaron en noticia. Eso trajo atención y recursos, pero también conversaciones que nos exigieron volver a preguntarnos por qué hacíamos lo que hacíamos. El corazón de la acción siempre estuvo en la vida cotidiana, en cocinar para quien llegó sin nada, en ofrecer una cama limpia, en organizar la documentación para que alguien pudiera cobrar una pensión o acceder a un trabajo. Pequeños gestos que, multiplicados, fueron el verdadero sostén de la obra. No todo fue un camino de rosas. Hubo días en que el cansancio nos derrotó, noches en que se discutía por el uso de los fondos, momentos en que dudé de mi capacidad para seguir. Pero cada vez que eso sucedía, veía a una mujer del refugio levantarse y ponerse a cocinar para todas, o a una madre agradecida que volvía con un ramo de flores para dar gracias, o a los niños que se reían en la huerta. Eso alcanzaba para recomponer el ánimo. Con el paso de los años, se fueron sumando historias que valía la pena escuchar, mujeres que aprendieron un oficio, familias que se reorganizaron, niños que crecieron sin la pena que les impone un pasado violento. Cada testimonio era un hilo más en la red que habíamos tejido. Comprendí que la verdadera riqueza no residía en cuánto guardaba en el banco, sino en cuánto podía transformar hacia afuera. Por eso, a quienes alguna vez me llamaron millonario, les respondía con una sonrisa: mi fortuna está en estas camas, en estas risas. Hoy, a mis 67 años, camino por el refugio con la memoria cada vez más clara de aquello que costó llegar. A veces me siento en la galería que da al potrero y veo a Celia correr con la misma alegría con la que jugaban las hijas de mis vecinos años atrás. Escucho a las mujeres hablando, las voces se mezclan como el viento y me traen la sensación de haber hecho algo que vale. No digo que el dolor se fue, el dolor está, como un surco en la tierra que no se borra del todo, pero alrededor de ese surco florecen cosas que uno no espera. La decisión de bajarme del caballo, esa que un día fue un hilo solitario en la vida, se volvió con los años la primera piedra de una casa grande. No fue la única decisión valiente. Hubo denuncias, papeleos, noches de cuidado, ventas de tierra, pérdidas pequeñas y ganancia inmensa, la posibilidad de que la indiferencia no gobernara. En la mesa del comedor del refugio, al lado de la taza con la muesca, tengo una libreta donde, de tanto en tanto, anoto nombres. De las mujeres que pasan, de las que se van, de las que vuelven.
Los nombres son mapas de vida. Me alimento de esas reentradas y de las salidas, porque lo que importa no es cuánto se acumula, sino cuántas manos se levantan cada mañana para sostener la obra. Si hay algo que aprendí en todo esto, es que las decisiones pequeñas se vuelven grandes cuando las sostenemos. No hace falta ser un héroe de novela. Alcanza con estar atento, con no mirar para otro lado, con usar lo que uno tiene para servir. Yo tuve tierras y algunas reservas, no porque las ostentara, sino porque fui juntando pedazos con el trabajo de años. Las puse al servicio de una causa que me pareció justa. Podría haberlas guardado como si fueran un colchón para la vejez, pero preferí que fueran puente para quienes necesitaban pasar. Si esta historia te movió, considera apoyar refugios locales, no con gestos grandilocuentes, sino con tiempo, con escucha, con las manos que hagan falta. Hay muchos potros y muchas manos dispuestas. Lo que separa la indiferencia del cuidado suele ser una elección tan simple como bajarse del caballo y acercarse.